estos videos de introducción y ahí sí entramos al tema, para saber la historia, que eso no lo voy a dar yo. Desde siempre hemos tenido que cuantificar las cosas que nos rodean. Nuestros antepasados tenían que saber a qué distancia estaba su casa del mercado, cuánto pesaba la sal que querían comprar, la capacidad que tenía la tinaja en la que la iban a guardar y qué superficie ocupaba esa tinaja en la casa. Pero cada pueblo medía de manera diferente, por lo que no eran raras las disputas entre unos y otros. En París, en 1889, durante la primera Conferencia General de Pesos y Medidas, se implantó el sistema métrico decimal, que pretendía unificar el sistema de medidas para facilitar los intercambios. Este es el sistema con el que medimos hoy en día. ¿En qué se basa? Es un sistema de unidades de longitud, masa, capacidad y superficie, cuyos múltiplos y submúltiplos están relacionados entre sí por múltiplos y submúltiplos de 10. Vale, dicho así es difícil. Te lo explicamos mejor. Aquí va la unidad, pero habrá cosas mucho más pequeñas que esa unidad y otras mucho más grandes, con lo que será muy difícil utilizar esta medida para todo. Para las cosas mucho más pequeñas se utilizan estas medidas. Deci es 10 veces más pequeña que la unidad, centi es 100 veces más pequeña y mili, 1000. Es decir, que van dividiéndose entre 10. En el caso de las unidades mayores, es igual, pero multiplicando por 10. Deca es 10 veces mayor que la unidad, hecto es 100 y kilo es 1000. A esto nos referíamos antes. Todo es múltiplo o divisor de 10. Estos prefijos se suman a cada una de las unidades del sistema métrico decimal. ¿Cuáles son? Te las contamos mientras hacemos el recorrido de nuestro antepasado egipcio. Lo primero que él quería saber es la distancia entre su casa y el mercado. Para ello se utiliza la magnitud de la longitud y en el sistema métrico decimal se representa en metros. Pero es que su casa está muy lejos del mercado. Puede estar a un decámetro, es decir, 10 metros, puede estar a un hectómetro, es decir, 100 metros, o a un kilómetro, 1000 metros. Si lo que estuviera midiendo fuera algo más pequeño, se serviría de los decímetros, 0,1 metro, de los centímetros, 0,01 metros, o de los milímetros, 0,001 metros. Para aprender esto es más fácil si le das la vuelta. 10 decímetros es un metro, 100 centímetros hace la unidad y 1000 milímetros también. Una curiosidad. Se estableció el metro porque esta medida es la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Volvamos con nuestro antepasado egipcio. Va a comprar sal. Tiene que saber cuánta compra, así que vamos a pesarla. El sistema métrico decimal utiliza los gramos, que irían aquí. Lo demás es igual que con los metros. Decagramos, hectogramos, kilogramos, como medidas más grandes. Decigramos, centigramos y miligramos como medidas más pequeñas. ¿Qué capacidad tiene esa tinaja? Vamos a medirla en litros. Igual que antes, decalitros, hectolitros, kilolitros, decilitros, centilitros y mililitros. La tinaja ocupa un espacio en la casa. Y el espacio lo podemos medir en metros cuadrados. Lo más fácil lo tenemos aprendido. Lo que es un poco más complicado es pasar de una unidad a otra. Pero lo vamos a aprender enseguida. Solo tienes que recordar que de una medida a otra hay que multiplicar o dividir por 10. Si tenemos 7 litros, por ejemplo, tendremos 7 entre 10, 0,7 decalitros. 7 entre 100, 0,07 hectalitros y 7 entre 1000, 0,007 hectalitros. En cambio, tendremos 7 por 10, 70 decalitros, 7 por 100, 700 centilitros y 7 por 1000, 7000 mililitros. En el resto de medidas ocurre lo mismo. Si tenemos 7 kilómetros, 7 por 10, 70 hectómetros, 700 decámetros, 7000 metros, 70.000 decímetros, 700.000 centímetros y 7 millones de milímetros. Sin embargo, hay más múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son miria, mega, giga, tera, beta, hexa, zeta y iota. Y los submúltiplos, micro, nano, pico, femto, ato, cepto y docto. Pero teniendo claro lo anterior, puedes transformar cualquier medida. Ay, si nuestro antepasado egipcio lo hubiera tenido tan fácil.
Bueno, una de las conclusiones de este video es que hasta qué año, ¿quién me dice hasta qué año hubo un sistema métrico universal? ¿Quién prestó atención al video? ¿Hasta qué año? ¿Cuál fue el año de la creación de ese sistema métrico decimal y en qué país? O básicamente en qué capital. Fue en París, Francia. Sí, París, En, Francia. en 1800, en 1881. 1981. No, 1800. 1800, los dos tienen razón, pero miti miti. En París, como lo dijo Juan, que tienes toda En la razón, 1889. 89. En París, Francia, tienes toda la razón, en 1880. 89. Básicamente porque se creó este sistema métrico decimal, lo que indicaban en el video. Por ejemplo, si usted va a medir la longitud desde su... Para que fuera más fácil conversar, o sea, ¿cómo se dice? Hacer trueques o comprar algo. Básicamente para que todo el mundo hablara, por así decirlo, de una manera coloquial, el mismo idioma, que no hubiera inconvenientes a la hora de medir algo en París, a medir algo no sé, en Sudáfrica, en África, valga la redundancia. Entonces, básicamente lo que hicieron fue eso, que todo el mundo hablara el mismo idioma. Por eso se creó el sistema métrico decimal. Básicamente todo funciona con el sistema métrico decimal. ¿Qué significa que todo funcione con el sistema métrico decimal? Por ejemplo, si ustedes van a medir su estatura, eso se llama longitud. Si ustedes van a medir, no sé, su mamá o alguien les está haciendo la ropa, utilizan el sistema de longitud. Si ustedes van a medir su masa, o sea, saber cuánto, lo que llaman coloquialmente el peso, que eso no es el peso, pero así lo llaman, eso sería la masa. Ustedes van a medir su masa, utilizan el sistema de gramos, kilogramos, miligramos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros vemos en nuestro entorno se utiliza el sistema métrico decimal. Y como yo ya los había dicho, como lo dijeron en el video, el sistema métrico decimal utiliza algo que se llama potencia de 10. Va cambiando de 10 en 10. Va cambiando de 10 en 10. En este caso, hay múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos de una unidad se llaman miriámetro, decámetro, hectómetro y kilómetro. Ahí también hay muchos más grandes, que no los vamos a ver todavía, en el video lo dijeron, que está la giga, que se utiliza en capacidad de almacenamiento electrónico. Ustedes ven la giga, la tera. Nosotros normalmente solo lo vemos o lo escuchamos como personas de nuestro entorno solamente en capacidad electrónica. Si ustedes ven, la giga o la tera no la ven en distancias, por ejemplo, en longitud no la ven, o no la ven para medir algo. ¿Por qué razón? Porque eso es demasiado grande. Solamente lo hemos escuchado en dispositivos electrónicos, que este computador tiene yo no sé cuántas gigas, que este computador ya alcanza la tera. Ustedes lo han escuchado en dispositivos electrónicos. También existen los submúltiplos, que aquí la embarré, y es que escribí los mismos. Aquí sería decímetro, deci, que sería D, ¿cierto? Centi, que sería C, aquí la embarré, y mili, que sería M. Pero también en biología conocen cosas más pequeñitas. ¿Quién me dice una unidad que mencionaron en el video, más pequeñita? ¿Quién me dice, porfa? Más pequeñita. Metro. No, mi amor, más pequeñita. Milímetro. No, que no esté mili, porque mili sí está ahí. Más pequeñita Un que gigabyte. Un gigabyte. Giga es grande, mi amor. Giga es múltiplo. Por eso, giga es grande, mega es más pequeño que giga y No, gigabyte es más pequeño múltiplo, que mega. Sigue siendo múltiplo. Sigue siendo ¿Micro, profe? ¿Cuál? ¿Micro? Micro, muy bien, micro. Micro es más pequeño que mili, micro. En biología se utiliza mucho esa parte porque de ahí viene la palabra microorganismos, porque son tan pequeñitos, que usted no los alcanza a visualizar con su ojo. El ojo humano no alcanza a ver los microorganismos. ¿Por qué razón? Porque son demasiado pequeños. Al ser tan pequeños, el ojo humano ni siquiera lo alcanza a ver. Entonces, repito, para que nos quede en la cabeza, el sistema métrico decimal se estableció para que todo el mundo hablara el mismo idioma. Todo el mundo utiliza el mismo sistema métrico decimal, desde Colombia
hasta la China, por así decirlo. Para medir una magnitud se utiliza el sistema. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, mi amor. ¿Cuántos metros son? ¿Cuánto diámetro es un pie? ¿Cuántos diámetros? ¿Cuántos metros, centímetros? Un pie equivale, si no estoy mal, a 20,35 centímetros. La unidad establecida está en centímetros, más o menos. 30.48. 30.48, sí, más o menos. Pero está la unidad base, es en centímetros. La equivalencia es en centímetros porque eso se estableció en la historia, en donde antes medían las personas con codo, dedo, pie, pero por eso es que habían los conflictos, porque al principio se establecieron con las partes humanas. O sea, la referencia era cuánto medía un dedo, cuánto medía un codo, cuánto medía un pie, y ahí viene la palabra. Entonces, ahí se estableció, por eso es que se estableció el sistema métrico decimal. ¿Listo? Por favor, copian esta parte para ponerles el segundo video, que después nos pasamos al video de longitud. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, repito, el sistema métrico decimal se utiliza para medir una magnitud. Las magnitudes son longitud, masa, se me fue la paloma, superficie, volumen. Esas son el tipo de magnitudes que son las empleadas para hacer el sistema métrico decimal. Se utilizan potencias en base 10, en donde esas potencias en base 10 se dividen en dos, en múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son las unidades más grandes, los submúltiplos son las unidades más pequeñas. El prefijo del primer múltiplo sería miriámetro, es el que vamos a utilizar. ¿Por qué no utilizamos los más grandes? Porque nosotros vamos a medir longitud y longitud no pasa de miriámetros, que es más o menos la distancia de cuando miden mar o cuando miden territorios muy lejanos, de país a país, por así decirlo. Está el kilo, que es lo más frecuente. Por ejemplo, nuestra masa la miden en kilo, el hecto, el deca, la unidad, el deci, el centi y el mili. Como ya lo había dicho, hay unidades más pequeñas, que es el micro, el pico. Hay unidades mucho más pequeñas en donde no las vamos a ver porque son demasiado pequeñitas. Entonces, por favor, copian hasta ahí esta partecita, que es la única que les voy a poner a copiar. Longitud. O sea, en este caso, por ejemplo, ¿para qué nos sirve la longitud? ¿Para medir qué? Algo físico de ustedes. ¿Para qué nos sirve la longitud? Nuestra estatura. Nuestra estatura, tienes toda la razón. ¿Para qué sirve la longitud? Para medir nuestra estatura. Otra cosa. Nuestro ancho. Pues sí, pero la cintura, pero otra cosa que no sea el cuerpo. Para poder medir la longitud de lugares, por ejemplo. Para medir la longitud de lugares. Por ejemplo, algo importante. Para comprobar si la longitud de nuestro espacio personal. Nuestro espacio personal. Pues algo mejor. Obviamente, profe, a las cosas, el chifonier. Bueno, sí, para medir cosas, por ejemplo, objetos, se podía decir. Qué pena, es que no lo supe decir. Listo, otra cosa. Otra cosa que ¿dónde lo vemos? Cuanto más macrotes, para saber si algo que uno va a comprar le sirve. Podría ser, pero eso es lo mismo que... Por ejemplo, si uno tiene una puerta de 2 metros, de 1,25 centímetros de alto, no se va a ir a comprar una puerta de 2 metros. Bueno, básicamente eso es lo mismo que objetos. Entonces, básicamente, la longitud es lo que nosotros utilizamos para medir distancias. Eso es lo que utilizamos para medir distancias. Y la longitud, los múltiplos son miriámetros, kilómetros, hectómetros y decámetros. ¿Listo? Oiga, ¿qué se me hizo el resto? Bueno, y aquí me comí los chiquitos, que no sé qué se me hicieron. Profe, se me fue, qué pena. Listo. Entonces, básicamente los múltiplos son miriámetros, kilómetros, hectómetros y decámetros. Y los chiquitos serían decímetros, me comí el centímetros que se me borró, centímetros, milímetros y hasta ahí llegamos. Entonces, la parte de longitud la vemos la próxima clase. Entonces, porque ya se nos va a ir y ya quedan 9 minutos, entonces en el próximo